Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a esta primera reunión en grupo para realizar la matriz 2, que es sobre los 5 principios pedagógicos del constructivismo. A continuación vamos a socializar los 5 principios del constructivismo según Claudia Lucía Ordóñez. A continuación mi compañera Isabel Kimbo va a empezar leyendo el documento. Artículo de reflexión. Pensar pedagógicamente de nuevo desde el constructivismo de Claudia Lucía Ordóñez. Resumen. En el presente artículo continúo con el titulado Pensar pedagógicamente desde el constructivismo de las concepciones a las prácticas pedagógicas, publicado en la revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes. Allí presentaba las que son para mí las principales concepciones constructivistas y sustentaba que ellas nos permiten a los profesores de cualquier disciplina y nivel educativo cambiar nuestras concepciones tradicionales asociadas con la transmisión del conocimiento. Al hacerlo, los principios constructivistas nos permiten también renovar nuestra visión de lo que es el aprendizaje y cómo ocurre, y crear nuevas prácticas pedagógicas para un mejor aprendizaje crítico en los alumnos. Aquí discuto cómo estas concepciones no han logrado realmente penetrar nuestras prácticas pedagógicas a ningún nivel, desde los currículos hasta las prácticas del aula, y describo un panorama posible de verdadero uso de principios constructivistas en pedagogía. Introducción. Hace 2 años escribía en la revista de Estudios Sociales de la Universidad de los Andes lo siguiente. Los adelantos más importantes en la pedagogía actualmente se relacionan con la comprensión que ahora tenemos de qué es y cómo ocurre el aprendizaje, y la investigación y las teorías más útiles que esta comprensión son probablemente las que componen hoy en día y desde muy diversos puntos de vista lo que se denomina el constructivismo en educación. Y es que el constructivismo emerge como valiosísimo soporte para las decisiones pedagógicas, el ayudarnos a concebir el conocimiento y el aprendizaje de maneras nuevas y más identificables con nuestras propias experiencias efectivas de aprendizaje y conocimiento. Si pensamos en aquello en lo que realmente nos consideramos buenos hoy en día y analizamos las diversas formas como llegamos a hacerlo, probablemente entendemos cómo hemos construido esos conocimientos que seguramente no son teóricos, sino que se plasman en acción a la vista de todos. Y en permanente perfeccionamiento con el apoyo permanente de muchas personas y de muchos medios que hemos utilizado en autonomía. Posiblemente la idea más importante en ese trozo es la de que el constructivismo nos permite concebir el aprendizaje de una manera menos artificial que la que nos ha presentado siempre la educación tradicional, de una manera más parecida a la forma como nosotros mismos podemos identificar qué hemos aprendido en la vida real, no por transmisión de conocimientos de otros, sino por medio de nuestras experiencias y nuestra propia reflexión sobre ellas, incluso por medio de nuestras experiencias fallidas y llenas de errores. Igualmente, el constructivismo nos permite observar el conocimiento que poseemos como resultado de nuestros procesos de aprendizaje y notar que no se traduce solo en discursos, sino en capacidad de hacer cosas, de lograr cosas que nosotros mismos y de influir en las acciones de otros.
Esto nos permite entender por qué estamos seguros de que no hemos terminado de aprender nada aún y de que nunca lo haremos. En el mismo artículo que cito arriba, recordaba que el constructivismo es conjunto de concepciones sobre el aprendizaje que provienen de dos teorías básicas del desarrollo cognitivo. Como conjunto de concepciones, nos proporciona una base sólida para entender que el aprendizaje ocurre permanentemente en las personas en sus medios de socialización y no en un fenómeno exclusivo de la escuela y de las aulas. Y es que el constructivismo no es una teoría educativa ni pedagógica en su base. Igualmente identificaba allí 5 principios de aprendizaje originados en teoría e investigación psicológica de corte constructivista, que dan soporte a la mayoría de las estrategias pedagógicas activas que caracterizan la práctica pedagógica desde hace ya varios años y que pueden mostrarnos caminos concretos de cambio pedagógico. El aprendizaje es un proceso individual de construcción de significado. Ocurre a partir de la experiencia directa, de modo que se demuestra y avanza al realizar desempeños que activen y hagan avanzar la verdadera comprensión. Ocurre de manera diferente en cada individuo porque resulta significativo, es decir, verdaderamente relacionado con la comprensión al conectarse con experiencias y conocimientos previos, adecuados o ingenuos. Se estimula y ocurre naturalmente al poner las comprensiones individuales e interacción inteligente con las de otros. Se hace más significativo, más dirigido a la comprensión de lo real, cuando ocurre por medio de desempeños auténticos, relacionados con lo que verdaderamente hacen quienes usan el conocimiento en el mundo. Escribo el presente artículo para llamar la atención sobre el hecho de que, aunque algunos de estos principios nos han acompañado desde hace más de 50 años en los escritos e investigaciones de Piaget, Vygotsky y Ausubel, y los más recientes desde hace más de 15 en los trabajos del proyecto Cero de la Escuela de Educación de Harvard, definitivamente inmersos en la literatura pedagógica, no llevan efectivamente a la práctica. Principio por principio. Los principios del constructivismo suenan tan sencillos y tan obvios que a menudo, cuando los discuto con profesores de diferentes niveles educativos, principalmente escolares, los maestros indican que ya los conocen y ya los han utilizado pedagógicamente, a menudo con poco o ningún éxito. Alegan que es difícil hacer que los alumnos trabajen juntos, que sus estilos de aprendizaje no se los permiten, que es demasiado difícil hacerlos leer para adquirir conocimientos previos sobre los cuales trabajar, que como maestros hacen muchas cosas que ellos consideran interesantes y divertidas en sus clases, pero que igual los alumnos no aprenden mucho y que definitivamente es obvio que el aprendizaje de cualquier cosa es un proceso, etc. En el ámbito universitario, los profesores con quienes los he discutido tienden a mostrarse extrañados e incrédulos, a diferencia de los maestros de colegios. Pocas veces han pensado en que la pedagogía actualmente pide redefinir el aprendizaje de sus disciplinas y reconsiderar las formas de lograrlo en quienes aprenden. La transmisión de conocimiento sigue siendo el propósito principal de la educación para ellos, en una época donde la información está al alcance de todos por medios diversos y eficientes, donde ella misma cambia cada día, donde el volumen producido hace totalmente imposible cubrirlo en un programa académico y donde es la consideración crítica autónoma de esa información por parte de quien aprende, no la crítica que realizan los expertos, profesores o escritores, que igualmente es a menudo transmitida en clase.
lo que se debe perseguir pedagógicamente. No he encontrado maestros que hayan llevado realmente a la práctica estos principios que suenan tan simples, y es que no lo son. Considerémoslo uno a uno y consideremos lo que sería aplicarlos de verdad. Proceso individual de construcción de significado. Hay varias palabras clave aquí. Proceso es la primera. Si la educación verdaderamente permitiera que ocurrieran procesos de aprendizaje, daría el tiempo necesario para que sucedieran para cada conocimiento que se pretende que los aprendices comprendan. Esto debe plasmarse en los currículos de manera que ellos permitan que todo lo que se aprende aparezca de nuevo repetidamente, se conecte cada vez con más conocimientos, se use cada vez en más variadas situaciones. Los currículos deben indicar conexiones entre todos los conocimientos que se pretenden enseñar. Ninguno debe terminar de ser aprendido o enseñado, y nunca debe pretenderse que algo ya terminó de aprenderse. También deben plasmarse los procesos de aprendizaje en la evaluación. Es necesario evaluar con diversos momentos del proceso para observar cómo va el aprendizaje en su camino de aprendizaje. No esperar productos perfectos, menos antes de que el aprendizaje deseado se maneje como proceso. Por ejemplo, si esperáramos que los estudiantes de medicina aprendan a recibir humanamente pacientes ambulatorios y a practicarles un examen general, tenemos que ponerlos repetidamente en situaciones de hacerlo y evaluar su comportamiento hasta que logren ajustar la forma mejor de lograrlo. Lo mejor sería, probablemente, que ellos mismos participaran en su autoevaluación y la de otros, porque esto les ayudará a entender cómo hacerlo cada vez mejor. Igualmente, si esperamos que los alumnos de cualquier disciplina aprendan a producir un texto escrito con características particulares, tenemos que dar no solo las instrucciones de cómo hacerlo, sino que en repetidas oportunidades se debe revisar y editar borradores y evaluarlos, también con su participación y la de otros posibles lectores. Así, la calificación debe calificar el avance en los procesos o solo productos finales que han pasado por todo un proceso de mejora, que a su vez ha permitido que quienes los produzcan aprendan. Lo cierto es que aún seguimos currículos que son básicamente listas de contenidos, unos supuestamente prerequisitos de los otros, y que los contenidos no aparecen repetidamente. Los currículos determinan tiempos limitados para cubrirlos, y un curso no se conecta con otro, aunque si exigimos que quienes aprendan hagan conexiones entre muchos conocimientos. A menudo, ni siquiera una unidad determinada de material se comunica con la siguiente ni con la anterior. Seguimos evaluando normalmente solo al final del desarrollo de un contenido y al final de una unidad de contenido y al final de los cursos, y evaluando lo que los contenidos se aprendieron. Se memorizaron, se aplicaron, se comprendieron.
Construcción de significados es otra expresión clave en este primer principio constructivista. Construcción por parte de quien aprende, no transmisión por parte de quien enseña. Esto de ser aplicado en la enseñanza debe tener grandes consecuencias en la forma como se desarrollan las clases. En realidad, los maestros debemos dejar de planear lo que tenemos que hacer nosotros para que la gente aprenda. Debemos empezar a pensar en lo que sería bueno que hicieran los aprendices para ir construyendo su comprensión de lo que consideramos importante que aprendan. Pensar en qué sería lo mejor para ayudarles a ir acercándose a esas comprensiones. Oírnos, leer o qué otras posibilidades habría. Debemos poder pensar en experiencias durante las cuales pueda verse en los aprendices, no en nosotros, ese proceso de construcción de significados. Pero lo cierto es que seguimos trabajando sobre la ilusión de que transmitimos el conocimiento tal como lo enviamos y seguimos trabajando fuertemente en preparar nuestras exposiciones de las maneras más claras posibles y usando la mayor variedad de medios posibles. Queremos presentar lo que sabemos de las maneras en que nosotros pensamos que los alumnos van a entender mejor, pero no nos preguntamos mucho cómo será que ellos están entendiendo. No nos interesamos mucho por cuáles serían los diagramas que ellos harían de lo que están aprendiendo, por si repetirían los nuestros o harían otros diferentes. Seguimos creyendo que la pedagogía pensada como técnica para usar el tablero o el video BIM puedan ayudarnos a ser cada vez más claros y motivantes en la transmisión de los saberes y lo que pensamos. Seguimos construyendo nosotros, los maestros, los significados que queremos que adquieran nuestros alumnos y nunca explorando las formas como ellos construyen lo que supuestamente les transmitimos. Desempeño para aprender. ¿Continúo? Desempeño para aprender a partir de la experiencia directa. Es probablemente fácil pensar en trazar en caminos para procesos de aprendizaje, cuando lo que pretendemos que aprendan las personas son desempeños bien determinados y posibles de describir, como la atención inicial a un paciente ambulatorio, a la producción de un tipo específico de escrito. El problema es que la mayoría de los que queremos que nuestros alumnos aprendan no es esto, sino teoría, información, contenidos. Consideramos siempre que esto es primero antes de que ellos puedan utilizar esa información en la práctica. Aplicar está ahí, ha sido siempre la secuencia lógica para el aprendizaje. Primero la teoría y después su aplicación. El constructivismo nos hace mirar nuestros propios auténticos procesos de aprendizaje, esos que han producido en nosotros capacidades perdurables, siempre en desarrollo, nuestras habilidades para practicar un deporte y hacerlo bien, para cocinar y mejorar todo el tiempo como cocineros, para analizar y ensayar, resolver problemas políticos cuando leemos novelas de género, para analizar temas universales que trata el cine, y nos hace recordar que probablemente nadie nos ayudó a aprender primero la teoría sobre la cual se basan esas capacidades. Eso lo aprendimos y lo entendimos realmente en la acción de tratar de hacer cualquiera de estas cosas cada vez mejor. El constructivismo nos reta para que pensemos en sí esto que corresponde más auténticamente en la forma como hemos aprendido desde el nacimiento. Puede ser también la forma de aprender en las instituciones de educación formal. Nos reta para que logremos
Que nuestros alumnos entiendan mejor los contenidos que interesan a partir de experiencias que les permitan conectarlos con realidades y vivencias, con esfuerzos, con éxitos y con fracasos. Lo cierto es que nuestros currículos, nuestras clases y los materiales que damos a los alumnos para aprender siempre parten de los contenidos y exigen luego que ellos demuestren su comprensión en la aplicación práctica y que esa aplicación práctica a menudo dista mucho de la experiencia real. Casos hipotéticos armados con sabiduría de expertos, problemas diseñados intelectualmente para que la teoría cuadre perfectamente y sea posible encontrar una respuesta. Laboratorios prefabricados en la que los experimentos siguen libretos preparados y producen resultados previsibles. Pocas actividades parten del aprendiz que no sea la de seguir instrucciones y completar pasos. Ninguna autonomía, poca posibilidad de exploración, ninguna sorpresa, poca necesidad de capacidad analítica y menos de capacidad crítica. Situaciones permanentes de evaluación para quienes aprenden, basadas en que puedan ir haciendo lo que ya se sabe como se sabe, lo que corresponde a la teoría de la aplicación ya pensadas de los contenidos que hay que reforzar. Hay otras posibilidades. Se puede diseñar experiencias por medio de las cuales quienes aprenden realmente deben buscar el conocimiento que se necesita para enfrentarlas o solucionar. Experiencias que no tengan una sola respuesta, que se presenten para la discusión, para el ensayo de diferentes formas de solucionarlas, para la búsqueda de conocimientos necesarios para su verdadera construcción por parte de cada aprendiz. Este podría ser un camino mejor para la verdadera comprensión de lo que se necesita aprender. Podría también aportar a la verdadera motivación hacia el aprendizaje y el estudio al proveer razones significativas para emprenderlos. Nuestros estudios no tendrían que proceder ante actos de fe, ante esas seguridades que los damos los maestros de lo que están supuestamente aprendiendo. Van a tener significados más adelante. Cuando vayan entendiendo mejor de qué se trata, ser médico, ser ingeniero, ser abogado, podrían entender esto más temprano para poder darles así sentido a todo lo que deben aprender, a todo lo que deben esforzarse por entender, conectar y argumentar. Conocimientos previos sobre cualquier nuevo aprendizaje. Ese principio es difícil de aceptar para maestros de niños pequeños, aunque todos estarían de acuerdo en que cualquier niño ha experimentado fenómenos como la aceleración de la gravedad. Siempre que se han raspado las rodillas, es posible que sobre esa experiencia primaria podamos empezar a construir conocimientos con el niño sobre principios básicos de la física. Para profesores universitarios que trabajan con jóvenes que han pasado al menos por 14 años de escolaridad formal. El conocimiento previo de sus alumnos debería ser un hecho. Si nos preocupamos menos por culpar a los niveles educativos anteriores de la ineficiencia de esos conocimientos y más por entender en qué consiste las comprensiones actuales de los estudiantes para poder arrancar de ellas hacia la comprensión de lo nuevo. Probablemente lo lograríamos más en términos de aprendizaje y con más muchachos. El constructivismo describe la construcción de conocimientos como un proceso significativo que se sustenta sobre los conocimientos anteriores por medio de conexiones de sentido entre lo nuevo y lo ya existente.
en la mente de quien aprende, para dar mayor soporte a los aprendices en su proceso. La práctica pedagógica debería permitir que estos conocimientos previos salieran a flote y fueran conocidos por todo aquello involucrados en el aprendizaje, maestros, compañeros y los mismos aprendices, de modo que se revisen y discutan. Deberían usarse para aprender lo nuevo, porque lo nuevo no se entenderá apropiadamente hasta que sus conexiones con el conocimiento previo no se manejen y ellas aporten a revisar aún, a corregir comprensiones anteriores que puedan ser ingenuas, completas, eficaces o erróneas. Pero lo cierto es que nos acostumbramos a planear clases basadas en experiencias que revelen los conocimientos actuales de nuestros estudiantes, esos que consideramos importantes para conocer con lo nuevo que queremos que aprendan. Nos acostumbramos a plantear clases en las que nos interesamos realmente por la forma en la que nuestros alumnos entienden lo que básicamente seguimos transmitiendo. No es común que sea realmente una de nuestras preocupaciones, la forma como entienden nuestros estudiantes y la calidad de ellos es que parecen entender adecuadamente o no. Tampoco es común que las actividades de nuestras clases permitan que los conocimientos y las comprensiones individuales de cada uno de nuestros estudiantes se expresen, se conozcan, se utilicen y se compartan. Comprensiones individuales en interacción. El activismo nos indica que cada individuo comprende de manera diferente, conecta lo que va aprendiendo con experiencias y conocimientos distintos. El constructivismo destruye la ilusión de poder transmitir conocimientos, tal como lo organizamos y lo entendemos nosotros. La comprensión individual no depende solo de cómo presentemos la información, sino de a dónde llega, de con qué la conecta, quién la recibe. Ese receptor es activo, procesa la información de acuerdo con lo que ya sabe, correcto o incorrecto, completo o incompleto, ingenuo o adecuado. No es suficiente que esperemos que comprendan exitosamente aquellos que poseen ya conocimientos acertadamente organizados y relacionados. Deberíamos ser activos como maestros en darles a más estudiantes el soporte que puede permitirles aprender más y mejor. Vygotsky nos llamó la atención hace ya muchas décadas acerca de que el aprendizaje ocurre naturalmente en los procesos de socialización de las personas, estimulado por la interacción social. Este principio ha sido pobremente explotado pedagógicamente en aulas que aún centran la atención de quienes aprenden en una sola persona experta y aún limitan la interacción. Si es que ella se da a la interacción con ese experto, el maestro. Los estudiantes han usado la interacción con sus compañeros como soporte siempre, formando grupos de estudio, por ejemplo. Pero esta forma de aprender sigue siendo ignorada en las aulas. También, desafortunadamente, los alumnos han buscado desde siempre otros expertos más allá de sus maestros, entre sus compañeros de estudios, para proveerse de un mayor e igualmente falso soporte. Un soporte que repite la relación entre quien sabe y quien no sabe, perpetuando su inactividad y la dependencia como aprendices. La interacción entre quienes aprenden con soporte del maestro es el secreto. Una verdadera interacción para aprender, en la que todos están al mismo nivel, en el quehacer de comprender, poniendo sus comprensiones en contraste, oyendo a otros comprender y expresando y discutiendo sus propias comprensiones para confrontarlas con otras, para evaluarlas permanentemente, para mantenerlas en proceso. El verdadero trabajo en colaboración puede ser una poderosa forma de aprender. Debemos considerar formas de lograr que los alumnos entiendan que hay múltiples fuentes de aprendizaje. No solamente el profesor y los textos escritos, que las ideas y aún los errores de los otros aprendices y la interacción que ocurre con ellos en contexto de desempeño, de acción, de producción
pueden ser tanto más reveladores que las ideas y errores propios y aún que la interacción con supuestos expertos. Esto puede ser, además, ayudarles a hacer de la reflexión sobre su propia comprensión una forma de aprender. Lo cierto es que hemos usado pedagógicamente durante mucho tiempo el trabajo en grupo, pero no tanto para estimular el aprendizaje de todos. Un grupo que tiene como tarea producir un producto determinado no pone en práctica necesariamente un trabajo en colaboración constructivo. No lo hace, por ejemplo, si simplemente administra el trabajo diciéndole entre los integrantes. En el mejor de los casos, el producto será la suma, posiblemente inconexa, de partes en el desarrollo de las cuales solo su autor ha aprendido. Desempeños auténticos para la auténtica comprensión. Mencioné arriba que trabajar con desempeños en vez de contenidos podría aportar a la verdadera motivación de los alumnos hacia el aprendizaje. La implicación es que los estudiantes deberían entender más temprano los desempeños que se asocian con las disciplinas que aprenden y con las profesiones que las incluyen. Entender más temprano de qué se trata ser médico, ingeniero o abogado para poder darles así sentido a todo lo que deben aprender. Los mejores desempeños de aprendizaje son los que se relacionan con lo que hacen en la vida real, quienes conocen y usan el conocimiento disciplinar. Los profesionales y los científicos, y también las personas cultas en diferentes disciplinas que simplemente actúan en el mundo del día a día aplicando lo que saben. Lograr esto exige un reanálisis de las disciplinas que enseñamos para determinar desempeños importantes de quien la maneja que se puede traer al aula de clase o a los que se puede acercar a los aprendices fuera de las aulas, en lugares de auténtica aplicación. Asimismo, exige planear el aprendizaje de aquello que importa en nuestras disciplinas, alrededor de esos desempeños auténticos. La moda curricular de las competencias en boga en la educación en nuestro país ayuda en este reanálisis disciplinar, ayuda a hacer una mirada mucho más amplia e incluyente a nuestras profesiones y a nuestros programas académicos. Pero no es suficiente añadir el entrenamiento en competencias a esos programas y mucho menos a los universitarios, cuya duración tiende a acortarse. Es necesario incorporar el aprendizaje teórico, el de los contenidos que siempre han dominado nuestro quehacer pedagógico, a esa formación en competencias, a esa formación alrededor de desempeños auténticos disciplinares, que solo los especialistas en las disciplinas pueden terminar. Con el apoyo de los pedagogos, es necesario convertir esos desempeños auténticos en el centro de los currículos académicos, asociándolos todos los contenidos disciplinares y también el manejo crítico de la información y el desarrollo de habilidades de búsqueda, valoración, relación y uso de la información y de las ideas y posiciones de otros para sustentar posiciones personales. Es necesario formar a los estudiantes en el pensamiento crítico, en el escepticismo sano ante la aceptación de posiciones ajenas y en la capacidad de sustentar las propias y discutir las de otros, sin perder de vista la posibilidad de aceptar equivocaciones y cambiar la idea. Cuando otras sustentaciones resulten más poderosas, todo esto entra dentro de la autenticidad de los desempeños asociados a todo saber académico actual. Lo cierto es que abandonar la simple transmisión de conocimientos es más patente ahora. Se puede analizar los principios constructivistas uno a uno en sus implicaciones pedagógicas, reflexionar sobre todo esto puede ser cada vez más clara para nosotros, profesores, la necesidad de cambiar nuestras concepciones sobre el aprendizaje formal y comenzar a crear nuevas posibilidades a partir de esos principios. Discusión y conclusiones. Debo repetir antes de mi artículo anterior. Al ayudarnos a entender el aprendizaje en formas novedosas y auténticas, el constructivismo puede ayudarnos a construir ambientes que favorecen O ya ponga. y seleccionar las 3 palabras claves para construir el concepto. El primer principio. Proceso individual de construcción de significados. Tenemos proceso. Proceso le podemos dejar porque es.
conexiones, puede ser. Construcción, puede ser construcción de significado. Esto borrarían. Ya. Quedaría proceso, conexiones y construcción de significado. Principio desempeño para aprender desde la experiencia directa. Esto de practicar podría quedar porque dice desempeño para aprender desde experiencia directa, o sea que se aprende a través de la práctica. Ajá, sí puede ser desde la práctica. Practicar. El otro y arriba ya está proceso. Constructivismo. Información, no, contenido, no, constructivismo. Ah, constructivismo puede ser. Realidades y vivencias, tal vez. Experiencia. Experiencias, ajá. Yo creo que esas tres quedarían. Experiencia real. Ajá. Ya. Ya, y en el tercer principio, conocimiento previo sobre cualquier nuevo aprendizaje. Unos conocimientos previos. Debe ser. Construir conocimientos. De que se utilice y se comparte. Puede ser, sí, sí. Sí puede ir ese. Construcción de conocimientos, no sé si está anteriormente.
previo, construcción de conocimientos y se utilice y se compre. Ya. Ahora construimos el concepto. El primero, proceso individual, construcción de significado. Tenemos la palabra clave que es proceso, conexiones y construcción de significado. Entonces, ya el concepto. Ya, entonces aquí cada uno busquemos el de proceso. Ahí ya tiene. En el cuadro 13 es donde tenemos que poner la definición de proceso individual de construcción de significados, ¿no? La palabra clave. Es un proceso individual. Solo de proceso, ajá, solo de proceso, otra de conexiones y otra de construcción de significado. Pero eso Tres. se pone en el cuarto cuadro. Aquí hay que poner el grupal. Y aquí en el cuarto cuadro se pone cada uno escoge una palabra clave y a partir de esa palabra clave se pone su propio significado. Podría quedar así. Es un proceso. Es el proceso individual que construye conocimientos significativos. Construye. Es el proceso individual que construye conocimientos significativos. Podría quedar así. Es un proceso individual que construye conocimientos significativos que a la vez tiene conexiones con otros conocimientos ya que nunca se deja de aprender. Está bien. ¿Quieren agregarle algo más o quitarle algo? Cambiarle. No, sí está bien. Sí, está bien. Diría los nombres de los tres. En orden alfabético, creo que la compañera Anabel iría primero. ¿Verdad? ¿Tú también me dijo por qué ¿Cómo era su nombre? Pongo un solo nombre, dos nombres. Solo sería nombre y apellido para ahorrar espacio. Ahora sí, hay que escoger una palabra clave cada uno y a partir de esa palabra clave construir el significado.
De proceso hago yo. Ya, entonces yo hago de construcción de significados. En los procesos de significado se realiza cuando se relaciona un nuevo conocimiento o información con la estructura cognitiva. No es lo que puede ir. ¿Mande? Es lo que acabo de construir. ¿Qué opinan? Creo que está bien. A lo largo ahí. La S quita. A partir del proceso, ¿qué diría la compañera? ¿Mande? ¿Lo tiene o no? ¿O seguimos con el concepto general del segundo principio? Sigamos con el concepto general y luego vemos los significados. Está bien. De desempeños para aprender de la experiencia directa. Constructivismo, practicar y experiencias reales. Aquí voy, aquí voy. Sí,
¿Desean agregar algo más? Los estudiantes construyen los conocimientos a partir de la práctica. Falta creo que tilde ahí. Que desempeñan en la vida diaria. Ujú. Sí, está bien. Sí. Y la Las vivencias previas no son en el otro principio. Yo creo que hasta diario nomás. Ujú. Bueno, aunque dijo que todo tiene conexión, ¿no? Puede ir por ahí. ya, escojan una palabra clave. Experiencia. Yo, a ver, practicar. Experiencias. Ah, a ver.
opinan del tercer principio? ¿No sería más bien el constructivismo se da cuando se relaciona los conocimientos previos? Cuando se relacionan con los nuevos. Con los Yo creo que está bien. sería, y cada persona tiene su propio proceso en vez de forma. Sí, estaría bien. Su propio proceso De aprendizaje. de aprendizaje. Ajá. Eso de piensa ¿cómo está ahí? Piensa de manera diferente. Eso no creo, porque eso es como que hablar de, no sé, es como ya criterio propio, me parece, no es tanto el aprendizaje. Eso quítale nomás, compañero. Digo, yo no sé, porque eso es más como criterio propio, pensar de manera diferente. Por lo tanto, tiene conocimientos distintos que lo van construyendo. Ese que lo puse al final sería mejor después de, en donde dice cada persona tiene su propio proceso de aprendizaje que lo va construyendo a través de la interacción o de interacción.
El último principio. El último, las Bienes auténticos, la auténtica comprensión. El aprendizaje se da. Bueno, no importa. Para poder lograr un buen aprendizaje. Ujú. Ya, sí está bien. Mira qué palabra escoge. Ya cuando usted se hizo más fácil, ya el término de Berlín, el término está ahí. Ya tienen 50 ellos. Motivación, verdadera motivación. ¿Verdadera motivación, dijo? Sí. Y a mí póngame aprendizaje. ¿Quieren construir ahora mismo su nuevo significado o lo hacemos ya luego? Ustedes lo hacen y luego lo envían. Lo hacemos y luego lo enviamos. ¿Quieren hacer ahora? ¿Qué escogen? Ujú. Y eso también no tiene que ir grabado. Creo que sí o no. Ya hemos hecho más la parte importante de la socialización. Esto ya es de cada uno. Ah, ya listo. Bueno. Sí. Para, o sea, enviar los del lunes para poder corregirlo bien. Sí. Lo voy a enviar al grupo igual.
¿Mande? Ahora lo envío al grupo para que revisen y una vez que ya tenga yo mi contacto también lo voy a enviar. Para que No puede puedan. mandar. No, bueno, listo. Sí. Ahí va a decir si no lo puede mandar para poderlo llenar nomás. En Word. Bueno, como sea, no importa. Ya. Y por lo que Listo, cada uno no lo sé. tiene que enviar el día miércoles. Ujú. Sí. Hay que enviarlo con los 3 aportes de cada uno. Disculpe, compañero, ¿y el video quién lo envía? ¿Usted? Dijo que ¿O lo también cada uno? ¿por qué? Porque irá en el informe final. Tenemos que, Ah, ya. sí, lo guardaré. Ya. Ya, listo. Ya. Ya. Bueno. Entonces, eso es todo, ¿verdad? Sí. Ujú. Ya, listo. Muchísimas gracias, entonces. Nos vemos en otra ocasión. Igualmente, muchas gracias. Que tengan una buena Cuídense. tarde. Ujú. Cuídense. Hasta luego. Gracias, gracias.